satisfaciendo la ira justa de Dios. A esto, hermanos, le hemos llamado la propiciación. Estamos hablando de la sangre de Cristo. Ya dijimos que la sangre de Cristo no es como un amuleto, como una palabra mágica para detener tragedias o librarnos del mal, hermanos. No. Por lo que muchos dicen, sangre de Cristo, y creen que con eso ya el enemigo va a salir corriendo. No, mis hermanos, no es así. La sangre de Cristo tiene otros beneficios mucho mayores que cuidarnos de irnos a caer o de lo que sea. No, hermanos. Y el primero de ellos que hoy vamos a ver es la propiciación. La propiciación. ¿Qué es la propiciación? Porque esta palabra de propiciación, pues es satisfacer la ira de Dios. A eso nos referimos. Miren, esta palabra, hermanos, es la más importante para explicar el significado del sacrificio de Cristo en la cruz. Si no entendemos esta palabra, propiciación, no vamos a poder entender por qué realmente Cristo murió en la cruz, hermanos. ¿Por qué? Si no conocemos el significado de la muerte de Cristo y la ira de Dios siendo satisfecha ahí, precisamente en la cruz del Calvario, pues no vamos a conocer lo que es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio, hermanos, tiene que ver con que Cristo murió en la cruz para satisfacer la ira justa de Dios. Miren, hablando de propiciación, ya habíamos dicho allá en Levítico 16:14 del sacerdote, ¿se acuerdan? Que tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio 7 veces de aquella sangre. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de la sangre derramada, la sangre rociada. Hebreos 9:5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Hablando del arca del pacto, ¿sí? Dice que estaban los querubines cubriendo ¿qué? El propiciatorio. Esta palabra, hermanos, propiciatorio, refiriéndose a la tapa del arca del pacto. Ese era el propiciatorio, ¿sí? Podemos ver nosotros en esta ilustración, aquí está el arca del pacto, ¿sí? Ahí están los querubines, el chequiná, que era un orificio en la parte central del arca, en el propiciatorio, en la tapa, donde salía una nube, ¿se acuerdan? Y Dios hablaba directamente con Moisés. Está la vara de Aarón que reverdeció, la vasija con maná, ¿se acuerdan el maná que cayó allá? Ahí estaba el maná fresco y la vara reverdecida como si estuviera sembrada. Y tenemos también las tablas de la ley, de la de Moisés, ¿se acuerdan? Eso era lo que contenía el arca del pacto. Bueno, aquí, hermanos, estaba una tapa, la que cubría, se llamaba el propiciatorio. Era de donde salía la voz de Dios para hablar con Moisés o con el sumo sacerdote. Esto es el propiciatorio, algo que está entre algo y algo, o sea, en medio. Cristo, hermanos, no solamente es el sumo sacerdote, sino que es el sacrificio mismo, es el Cordero de Dios. Y es el propiciatorio también. Es el lugar donde Dios viene como a la reconciliación con el pecador. Cantamos ahorita, ven, oh pecador. Y le muestra la misericordia. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre rociada. ¿Dónde se rociaba la sangre? En el propiciatorio. Se fijan, todo era figura de lo que había de venir, que es Cristo. Propiciación, entonces, significa sacrificio que apacigua la ira de Dios. Así, para entenderlo muy bien. Es un sacrificio que calma, que como que satisface la ira de Dios. Es convertir la ira de Dios en un favor divino. Miren, Juan 2, del 1 al 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora estamos entendiendo qué quiere decir cuando dice propiciación. O es el que está en medio. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo, hermano, no solamente murió por algunos cuantos, como algunos dicen, solamente por los escogidos. No, Cristo murió por todo el mundo.
Claro, todo el mundo que crea, todo aquel que crea en Él tiene vida eterna. 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso cuando nosotros decimos, sé propicio a mí, pecador, bueno, entonces estamos hablando de que Él sea el que intervenga por nosotros ante el juez justo. Romanos 1:18, hermanos, habla de la ira de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Miren, hay una idea equivocada de que Dios es solo amor. ¿Dios es amor? Claro que Dios es amor. Pero mucha gente cree que nada más es amor. Si fuera nada más amor, entonces ¿por qué este pasaje dice que la ira de Dios se revela desde el cielo? Mira pues la bondad y la severidad de Dios, dice otro pasaje. Un juez, hermanos, no solamente debe tener misericordia, también debe aplicar la ley y dar el castigo al que se lo merece. Y Dios es un juez justo. Miren, Romanos 2:5 al 6, el 8 y el 9 también dice, por tu dureza. ¿Por qué viene la ira de Dios? Por tu dureza y por tu corazón que no arrepentido. El corazón no arrepentido, hermanos, atesora, dice, para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ira y enojo a los que son contenciosos, o sea, peleoneros, y no obedecen a la verdad. Ira y enojo a los que no obedecen a la verdad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Ustedes creen que hacer lo malo y andar haciendo les va muy bien? Pues claro que no, pero es que uno los ve tan felices y contentos, aparentemente. Pues la verdad, ¿cómo termina esa gente? Lo sabemos. Bueno, además, hermanos, se está atesorando algo. Se está atesorando ira para el día de la ira. Miren, hermanos, si fuera así, que Cristo no hubiera muerto por nosotros para calmar la ira de Dios, pues nos caería un rayo. Al momento de pecar, de blasfemar, de ser desobedientes a la palabra de Dios, vámonos. Porque la ira de Dios así es. Pero gracias a Dios que Cristo, hermanos, en la cruz es nuestra propiciación, ¿verdad? Miren, ¿qué pasó con la rebelión de Coré? ¿Se acuerdan? Coré era un levita. Y él dijo, bueno, ¿por qué nomás los de Aarón hacen los sacrificios? Yo también quiero ir a ofrecer ahí incienso y todo. Y invitó a Datán y a Abiram, que ni eran levitas, eran de la tribu de Rubén. Y dijeron, no, nosotros también podemos, ¿por qué nomás ellos? Nosotros también. Y Moisés les dijo, no, a usted no le está permitido hacer eso, solamente los levitas son los que pueden hacerlo. Nosotros también, como que no, y agarraron sus incensarios y ya van. Es más, vamos a decirle a Dios, a ver, ¿quién es si Dios nos va a aceptar también a nosotros? Entonces Dios le dijo a Moisés, ¿saben qué? Apártense de ellos. ¿Y qué creen que pasó? Se abrió la tierra y se los tragó. Descendieron vivos al Seol. Toda la familia, y como 250 personas más que andaban también en la revuelta ahí, en la rebelión, ¿verdad? Andaban con sus pancartas, nosotros también podemos. Pues ándele, se abrió la tierra y vamos, para abajo. Así, hermanos, porque Dios no puede soportar que la gente sea así. ¿Y qué pasó después de esto? Pues que el pueblo de Dios, hermanos, la gente se rebela, ¿sí? Se rebeló. Dice ahí en Números 16, 41 al 50. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. No, acaba de pasar, el día anterior pasó lo de Coré. Y el día siguiente vienen a murmurar contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Por su culpa, esta gente se murió, se los tragó la tierra.
Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Ay, cuando eso sucede, hermanos, cuidado, porque cuando alguien se rebela contra los principios de Dios, contra lo que Él ha ordenado, la ira de Dios está ahí. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. ¿Cómo ven? Quítense, le dijo Dios a Moisés y Aarón. Háganse ustedes a un lado, y a esto los voy a consumir en un momento. De ustedes puedo levantar otro pueblo, no hay problema. Y ellos se postraron sobre su rostro, no se apartaron. Dice que se postraron sobre su rostro. Y luego dijo Moisés a Aarón: rápido, toma el incenciario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. ¿Sí? Empezaron a caer muertos, ¿verdad? No sabemos si por fuego o por como sea, el caso es que empezó la mortandad, y dice Moisés, dice Aarón: ándale, agarra rápido ahí del fuego del altar y pone incienso y corre y hace expiación por ellos. Entonces dice que Aarón tomó el incensario y tomó, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. O sea, Dios no se anda con rodeos de que no, pues estaría bueno, ¿cómo vemos? No, quítanse, lo voy a consumir, y empezaron a caer muertos. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. ¿Y saben qué hizo? Se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y estaban cayendo así, venía la mortandad. Entonces va Aarón con el incensario y se pone en medio, ¿verdad? De los que estaban cayendo muertos y los que estaban todavía vivos, se pone ahí. Dice, aquí, pues, si algo tiene que pasar, que pase. Y la mortandad cesó. ¿Por qué? Porque Aarón está haciendo expiación por el pueblo. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700. O sea, no crean que mató unos cuantos, no. 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. O sea, eso es aparte. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. ¿Qué calmó la ira de Dios, hermanos? Que un hombre intervino, que un hombre hizo expiación por los desobedientes aquellos. ¿Qué figura es esta, mis hermanos? La de Cristo. Cristo es lo que hace. Cristo es lo que hace, es apacigua la ira de Dios. Porque la ira de Dios, hermanos, no. Muchos dicen, no, porque como no hace nada. Pues no hace nada porque alguien está en medio. Porque alguien está evitando la mortandad. Nahum 1:2-3 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda el enojo para sus enemigos. No, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pues no es cierto. Dios no ama al pecador. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador también. Dice que la ira de Dios, su indignación, es contra aquel que es sus adversarios, que está en contra de él. Claro, si ese pecador, por medio de la expiación de Cristo, se arrepiente, pues claro que Dios lo ama. Pues nosotros somos pecadores amados por Dios. Fuimos pecadores, pero que Dios nos amó por la sangre de Cristo. Ese es el poder de la sangre, hermanos. Esa es la propiciación. Dice: Jehová es tardo para la ira. Para que se enoje Dios está muy difícil, hermanos. Y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable.
No le va a pasar ahí no. Y Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces, no podemos nosotros ponernos al tú por tú con Él. No hay esperanza, hermanos, para el pecador, definitivamente, no la hay. Se ha demostrado que todos están bajo pecado, ya lo dijo Romanos. Son culpables y merecedores de la ira de Dios. Así es. Se ha hecho una separación, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay un abismo tremendo, hermanos, entre el pecador y la santidad de Dios. Esa separación se le llama muerte. Muertos en sus delitos y pecados. Acuérdense, muerte significa separación. Entonces, cuando alguien está en el pecado, está separado de Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Así está el pecador, está muerto. ¿Qué necesita? Bueno, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los del pueblo de Israel merecían que Aarón se arriesgara a ponerse ahí en medio de la mortandad. No lo merecían. Ellos merecían ser castigados por su rebelión. Pero Aarón pues se puso ahí. Nosotros, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Merecemos que Dios nos considere No, pero alguien lo hizo, se puso en medio. Y nos muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Su amor no contradice su ira, hermanos. Dios es amor, claro, pero también se enoja. Su misericordia no contradice su justicia. Él tiene misericordia del pecador, sí, pero también esto no quiere decir que va a darle el castigo. Su aceptación de pecadores no contradice su santidad. No, aquella mujer pecadora que le trajeron a Jesús ahí, no dijo, no, quítenla de aquí, ¿qué es eso? No. ¿Con quién se juntaba Jesús cuando estaba en esta tierra? Con publicanos y pecadores. Por eso lo criticaban. El que él acepte al pecador o el que tenga que ver con un pecador arrepentido, eso no afecta su santidad. Entonces, ¿qué hace el pecador muerto en sus delitos y pecados? Dios ofrece al pecador la única esperanza de salvación, la propiciación. Que Jesús sea nuestro camino, que sea el que intervenga, que sea el que esté en medio, para poder ir de un lado a otro. Miren, mis hermanos, dice en Romanos 3:21 al 22, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. La justicia de Dios, pero la justicia de Dios era acabar con el pecador, ¿no? Porque Dios no tiene ninguna relación con el pecado. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte. Entonces, ¿qué merece el pecador? Vámonos, la muerte. ¿Y luego? Bueno, se manifestó la justicia de Dios. El pecado se paga con muerte. Alguien tiene que morir. Y dijo Dios mismo, dijo Cristo, yo muero, yo lo hago. Y en su cruz, al morir en la cruz, Él nos tiende el camino para llegar a Dios. Es el único, hermano, para todos los que creen en Él. ¿Qué necesita hacer el pecador ahora? Pues creer. Porque si no creen esto, por mucho sacrificio que haya hecho Jesús y todo su sangre derramada y todo, de nada sirve si tu corazón no se arrepiente. Si tu corazón de plano no crees en esa salvación y no decides cruzar por la cruz ese camino hacia Dios. Dice Isaías 53:10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, refiriéndose a Jesús, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Claro, cuando Cristo vio lo que iba a producir
la bendición tan grande que nosotros íbamos a tener con su muerte, Él dijo, yo voy a tomar esa copa de ira, porque así es como se le llama, la copa de ira. Entonces, en otras palabras, así como la ilustración que poníamos o la analogía que poníamos de Aarón y el pueblo rebelde, así también la ira de Dios estaba hacia el pecador por ser desobediente y rebelde. Pero Él cargó la ira que era reservada para mí. Dice, toda la ira acumulada, todo el enojo e indignación de Dios por todas las transgresiones que el hombre ha hecho, cayó y aplastó a aquel que tomó nuestro lugar. ¿Quién creen que fue? Jesucristo. Él fue el que fue quebrantado, el que fue aplastado, el que recibió toda la ira de Dios para que nosotros pudiéramos tener vida y vida eterna. Miren, leyendo Isaías 53, así en forma completa, del 3 al 7, vean ustedes cómo Isaías ya hablaba acerca del sufrimiento de Jesús. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Pues sí, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ay, no, si yo hubiera estado ahí, yo sí lo hubiera estimado, yo sí lo hubiera... No, por favor, mi hermano. No vine ni a la iglesia el primer de la semana para recordar su muerte. Imagínense qué es lo que hubiera hecho en aquel entonces. Entonces, no nos confundamos. La naturaleza humana así es, y aquí lo está describiendo. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando dice molido por nuestros pecados, hermanos, por nuestras rebeliones. Yo recuerdo cuando nosotros comemos el pan sin levadura. ¿Qué es el pan sin levadura, hermanos? Sino precisamente trigo que fue, ¿qué? Molido. Eso es lo que estamos simbolizando, hermanos. En el pan sin levadura es un alimento, algo que fue molido. Prácticamente, hermanos, eso fue lo que está diciendo el texto. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que nosotros tuviéramos paz con Dios. Él tuvo que sufrir. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ojo con esto, por eso lo subrayé. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él no se puso a quejarse ahí o a decir ¿por qué yo? No. Él aceptó todo. Él recibió todos los azotes. Él sufrió el dolor en sus manos y en sus pies por ser clavado en la cruz. La corona de espinas en su cabeza. Es una cosa, hermanos, que Él sufrió y que estuvo dispuesto a hacerlo por amor. Así, de esa manera es como Dios te ama. Y lo demostró así. Porque era la única manera de que pudiéramos nosotros salvarnos. Porque la ira de Dios, hermanos, cuidado. Dice que una copa de ira era lo que le esperaba al pecador. Y la justicia demandaba que fuera bebida hasta la última gota. O sea, la copa de ira. Miren, Isaías 51:17 dice, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. El cáliz quiere decir la copa. Porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. O sea, hasta los asientos, ¿verdad? Hasta la última gota. Y luego en Jeremías 25:15 dice, toma de mi mano la copa del vino de este furor. Fíjense,
hay una copa de ira que se le llama la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la ira de Dios es a todas las naciones. Esta copa del vino de este furor, de esta ira de Dios, de esta indignación de Dios, es a todos. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es. ¿Qué dijo Cristo en el Getsemaní, hablando de esta copa? Dice Lucas 22, 39 al 42, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Se fijan? Pero no se haga con mi voluntad, sino la tuya. ¿A qué copa se estaba refiriendo? A la copa de ira. A la copa de ira que deberán beber todas las naciones. ¿Por qué? Porque así es. Y dice que era tanta su angustia, lo describe más adelante en el 44, Lucas 22, 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Porque él sabía, hermanos, lo que significaba esta copa de ira, de la ira de Dios. Es más, cuando Pedro quiso defenderlo, ¿se acuerdan? Que llegó Judas a darle un beso ahí, salve maestro, que le dice, con un beso entregas a tu maestro, el traidor. Entonces Pedro saca la espada y le da un espadazo a Malco, el siervo del sumo sacerdote, y le corta la oreja, ¿verdad? Y Jesús la agarra y lo toca y lo sana, le sana la herida. Y le dice, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, ¿tú crees que no puedo orar a mi Padre para que mande 10 legiones de ángeles aquí y me defiendan? No se trata de eso. Ahora, noten, la copa que el Padre me ha dado. Ya en el Getsemaní, hermanos, él había pedido al Padre que si era posible de otra manera, pero él mismo sabía que no. Entonces la aceptó. Por eso su sudor era, como dice, grandes gotas de sangre. Entonces esa copa que Dios me ha dado, no la he de beber. Eso por lo que tengo que pasar, esa copa de ira que estaba destinada para ti y para todo el mundo, no la he de beber. Dice Salmo 75, 8, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Lo beberán todos los impíos de la tierra. Esta copa de ira, hermanos, que Jesús tomó, vamos a decirlo, que Jesús estuvo dispuesto a aceptarla, está también para todos aquellos que no creen. Porque esta expiación, hermanos, o esta propiciación que hemos estado diciendo es para el que cree. Y el que no cree, ¿qué le espera? Esta copa de ira. El que no cree y es bautizado para el perdón de sus pecados, como dijo Cristo, pues no va a ser salvo. El que no creyere será condenado. No, pero yo sí creo en Dios. Ahorita vamos a explicar eso. Mire, ahí está toda la gente del mundo beberá esta copa de ira de los que no creyeron. Entonces, yo no sé si usted quiera pues esperarse a ese día de la ira. Jesús, hermano, fue tratado como si él mismo fuera pecado. Así haga de cuenta. Para que el pecador fuera tratado como si fuera justo. Esa es, hermano, la propiciación. La sangre rociada quiere decir que Cristo fue tratado como si él hubiera sido el más grande pecador que haya existido. Él llevó todos los pecados de nosotros, los llevó ahí. Para que nosotros, ¿qué? Libres de pecado. No más. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Justos, santos, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así ve Cristo a su iglesia. Así ve Dios a su pueblo. Pero ¿a poco somos tan buenos? No, alguien lo hizo posible.
1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Noten, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Dice, es posible que algún justo pues intervenga por otro justo, ¿verdad? Dice, no, él no tiene la culpa, yo pago lo que sea, pero él no tiene la culpa. Pero si sabes que ese es culpable, si está demostrado que es culpable, ¿quién va a salir a favor de él? Si es un pecador. Bueno, Cristo fue lo que hizo. El justo por los injustos, para poder llevarnos a Dios. Ya lo habíamos visto, pero es esto, mis hermanos, ¿sí? Dios toma mi pecado y lo pone aquí, en Cristo. Y toma su justicia y lo pone en nosotros. ¿Cómo ven? Miren lo que significa, hermanos, la propiciación. Esto es la propiciación. La ira de Dios por todo el pecado cae sobre el que no pecó. Y la justicia de Dios es sobre nosotros, que somos los pecadores. Esto es. Dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así, hermano. Así es como Dios demuestra el amor para nosotros. Así es como, a ver si podemos entender un poquito lo que significa la propiciación. Y miren, ¿y qué con el creyente que es pecador? Romanos 5:1. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Creer? ¿Creer esto? Por la fe tenemos que paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Gracias a Dios nosotros tenemos paz por medio de Cristo y por creer. Somos justificados pues por la fe. Entonces, si yo con que crea esto, hermano, ya con... Sí, así lo es. Si usted cree en esto, si usted cree que su pecado, Jesús lo llevó en la cruz para que nosotros recibiéramos de Él su justicia y estar en paz para con Dios y que Cristo lo hizo posible, es salvo. Si usted lo cree de todo su corazón. Dios puede perdonar a los pecadores. Y no solamente perdonarlos, justificarlos y aceptarlos eternamente, ¿verdad? O sea, por la eternidad, por lo que Cristo hizo en la cruz. Y sí, todavía traemos el mazo y los clavos ahí en las manos. Pero aún así, esa sangre derramada, hermanos, hace posible el perdón y nuestra justificación. La justicia de Dios ha sido satisfecha. Ahora estamos en paz con aquellos contra quienes antes estaba enojado. Ahora está en paz con Dios. Esa paz, hermanos, no nos la da nadie más que solamente la sangre de Cristo. Es el beneficio que tenemos, hermanos, en la propiciación. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, lo único que necesito es creer. Sí, lo único que necesita usted es creer. Pero, vamos a ver, hermanos, ¿qué significa creer? Miren, vámonos al pacto que Dios hizo con Abraham. Allá, estamos hablando de miles de años atrás. Dice Romanos 4:3-5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Justicia. ¿Cómo fue justo Abraham? Por creer a Dios. Creyó y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Sí, ¿verdad? Si usted va a trabajar, le van a pagar por el trabajo que usted hizo. No le van a regalar su
su sueldo, ¿verdad? No le va a decir, ay, mire, qué buena persona, le voy a regalar este sueldo. No, ese sueldo usted se lo ganó. Al que obra no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En otras palabras, usted no puede decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo para ser salvo? Vamos a ver, ¿qué cosas tengo que hacer? Dígame lo que sea y yo lo hago. Y algunos ponen cosas bien tremendas, bien difíciles. Es más, algunos hasta dicen, tienen que traer dinero aquí y ponerlo aquí, y de acuerdo a su ofrenda es un milagro. ¿Han oído eso? Es increíble que creen que el don de Dios se compra con dinero, pero bueno. Algunas personas creen que tienen que hacer sacrificios, ¿verdad? Hemos visto gente caminando, avanzando de rodillas, sangrándose y golpeándose la espalda. Uy, ya casi no, pero ¿verdad? Sucede. Como haciendo sus propios sacrificios, ¿sí? Para ganarse el favor de Dios. Imagínense nada más. O teniendo que sufrir toda su vida. Hay que sufrir para merecer, para ganarse el cielo. Por favor. Si usted está haciendo eso, pues no, el cielo no se gana por obras. Hay que hacer muy buenas obras, hay que darle dinero a todo el mundo y a los pobres y esto y lo otro para ganarnos un pedacito del cielo. Pues no, eso no es así. Dice, el que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué necesitamos creer? ¿Qué necesitamos hacer? Creer en aquel que justifica al impío. ¿Quién murió por nosotros? Cristo. Gálatas 3, del 6 al 8. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes somos los hijos de Abraham ahora? ¿Quiénes somos el Israel de Dios? ¿Quiénes somos los verdaderos israelitas? ¿Los que hemos creído en Cristo? No, pero tiene usted que ir a circuncidarse, tiene que usted ir al muro de las lamentaciones, tiene usted que guardar los 10 mandamientos, tiene usted que... no, pues no es por obra. Entonces, dice, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, aquí está, o sea, nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya Dios, hermanos, en su plan desde Abraham. Ya ni siquiera estamos hablando de Moisés cuando las tablas de la ley. No. Eso fue un puente, fue un intermedio, fue un paréntesis, hermanos. Ya cuando nos vamos a la verdadera historia, al verdadero inicio de la fe con Abraham, el padre de la fe, vemos que Dios ya le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿De quién están hablando ahí Dios? Pues de nosotros. ¿Ves? Así es. Justificar por la fe a los gentiles. Bueno. Entonces, ¿en qué fue lo que realmente consistió la fe de Abraham? Abraham nada más creyó y ya con eso. Bueno, dice Pablo, ahí en Romanos 4, del 1 al 5, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué? Porque si Abraham fue justificado por las obras, pues tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si alguien se quiere justificar por lo que hace, pues sí, tiene de qué presumir, pero no según Dios. Ahora, ¿por qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí, hermanos, Pablo lo explica claramente. No fue por lo que Abraham haya hecho, sino, pues sí tenía que gloriarse, pero no para con Dios. Él simplemente creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Está claro? ¿Qué necesitamos hacer para ser justos? Creer. Muy bien. Ahora, ¿qué significa creer? Porque la Biblia nos da toda la explicación, hermanos. No necesitamos dar interpretaciones humanas, no. Vamos a ver qué dice Santiago.
Santiago, que fue el hermano de Jesús. Santiago 2, 21 al 24. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ah, caramba. Pues no que Abraham no había hecho obras para ser justificado. Y resulta que aquí Santiago dice que no fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció precisamente en el altar a su hijo Isaac. Porque se acuerdan que Dios le había dicho a Abraham, sacrifícame a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Lo hizo, obedeció. Y fue al monte Moriah, que es donde está ahora el templo de la roca, ¿verdad? Ahí sobre esa roca supuestamente es donde Abraham sacrificó a Isaac. No lo sacrificó, hermano. Sí lo hizo. En su corazón, en su espíritu lo había hecho. Carnalmente no, Dios lo detuvo. Pero en su corazón ya lo había hecho. Ahora, ¿qué no fue justificado por esa obra? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ok, ahora estamos entendiendo que no nomás decir yo creo, no. Ahora es perfeccionar esa fe. ¿Por medio de qué? Por la obediencia. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se fijan? Exactamente lo que dice Pablo aquí, lo dice Santiago acá. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La palabra de Dios. Porque nos vamos a encontrar con predicadores, pastores, que dicen, usted crea solamente en su corazón, además ponga la mano en el radio, ¿verdad? En la televisión donde esté oyendo, usted crea solamente en Jesucristo como su único Salvador y ya es salvo. Ah, caramba, suena bonito y muy cómodo, por cierto, ¿verdad? Pero estamos viendo, hermanos, que no es solamente decir yo creo y ya. Ok, sí es decir yo creo. Claro que es creer. ¿Pero qué? Demostrarlo. Ponerlo por obra. O sea, poner en esa fe en acción. Si no, ¿qué sería? Pues una fe muerta. Miren, vamos a ver cómo fue la fe de Abraham. Abraham no hizo ninguna obra que lo hiciese justo ante Dios. Dice Romanos 4, del 1 al 5, ¿verdad? Según el pasaje de Romanos, Abraham no hizo ninguna obra. Pero por la fe, obedeció a Dios saliendo de Canaán. Hebreos 11:8. ¿No hizo ninguna obra para ser salvo? No. Solamente él, por creer en Dios, Dios le dijo, sal de tu tierra parental. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció y salió. ¿Qué más? Por la fe, creyó que Dios podía darle un hijo de Sara. ¿Se acuerdan? Cuando hasta Sara se rió, ya tenía como 90 años. Él dijo, vas a tener un hijo. Y creyó. Y claro, pues obedeció, ¿verdad? Y por la fe ofreció a Isaac. Todas estas cosas, hermanos, Abraham las hizo por fe. Pero fueron ¿qué? Cosas que él hizo. Acciones. ¿Sí? Bueno, Pablo, como Santiago, no que se contradigan, hermano, no. Consideran que Abraham perfeccionó su fe por sus obras, dando pasos cada vez más firmes en la fe. Cuando una persona cree, hermanos, da pasos firmes en su fe. No es una fe que se quede estática y decir, sí, yo creo, y sigue siendo el mismo, y sigue en lo mismo, y es más, a veces hasta peor. Pues claro que esa no es fe. Santiago nos dice que Abraham fue justificado por sus obras. Es decir, las obras demuestran la validez de la fe por la cual una persona es justificada. ¿Una persona es justificada por la fe en Dios? Sí. Y las obras lo demuestran. Ahí está. Demuestran esa fe. Porque si no, mis hermanos, pues sería como la fe de los demonios. Una fe muerta. ¿Usted cree que los demonios, Satanás cree en Dios? Y hasta tiembla. Así lo dice el pasaje. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Yo no digo que no creas. Si salimos afuera y le preguntamos a toda la gente, ¿usted cree en Dios? Todo el mundo le va a decir que sí. Bueno, hay un que otro ateo por ahí, pero la mayoría de la gente le va a decir que sí cree en Dios. Y luego, ¿ya por eso son salvas? No. La fe, hermanos, para que sea nosotros una justificación, tiene que ser realmente una fe viva. O sea, una fe que actúa. Porque si no, pues también el diablo sería salvo. Porque él también cree en Dios. Entonces, mire, la fe sin obras, hermanos, no lleva a ningún lado. Si usted se sube a una barca sin remos, pues nomás va a estar ahí. ¿A dónde va? Pues donde le lleve la corriente. La fe solo se da en la obediencia. Nunca sin ella. La fe solo es fe en el acto de la obediencia. Si no, no es fe. O sea, si usted dice, sí, yo creo, pero no sé nada, en realidad no es fe. Fue de labios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, decir yo creo no significa nada. Y aunque lo diga delante de la gente, yo creo en Dios, no significa nada si no obedece, si no actúa. Dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Claro que no nos vamos a ser salvos por obras, no por obras para que nadie se gloríe, pero estamos hablando de las obras que nosotros hacemos supuestamente para ser salvos. No. Las obras que nosotros hacemos, mis hermanos, como hijos de Dios, son por haber sido salvos. Nosotros fuimos salvos y gracias a esa salvación maravillosa por nuestra obediencia a Dios, hacemos las obras, pero para la gloria de Él. Nosotros ya somos salvos. Mire, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Otra versión, Santiago 2:22. Entonces, en esa barca que vimos, se necesitan dos remos, la fe y las obras. Porque si nomás es fe, ¿qué pasa si nomás le da a un lado? Pues sí, o para el otro, pues también igual no va a ningún lado. Fe y obras, fe y obras, fe y obras. Bueno, la fe demostrada más bien. La fe demostrada por las obras. Así es como realmente se puede avanzar. Así es como se vive la vida del cristiano, hermanos. Con fe y con obras. O sea, la fe siendo perfeccionada por las obras. Si dice yo creo en Dios, pues mire, ahí va todos los que dicen yo creo en Dios. Si dice yo obedezco a Dios, pues mire, un poquitos. ¿Qué dice Mateo 7:21? ¿Se acuerdan? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahí está. No todo el que me dice Señor, Señor, gloria, gloria, aleluya, amén. Sí, ¿y luego? ¿Qué significa eso? Si su vida sigue siendo la misma de antes. Si no ha dado lugar al Espíritu Santo para que cambie su corazón, hasta su carácter. Es más, hasta su forma de hablar. Sigue hablando maldiciones, sigue comportándose como los perversos, como los incrédulos, como los pecadores. ¿De qué sirvió la sangre de Cristo? Pura lengua. Señor, Señor. No va a entrar en el reino de los cielos, mi hermano. Haciendo nada más eso. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que dice, sino el que hace. Yo creo en Dios y sigue la vida loca. No. Yo creo en Dios y veo que realmente en su cruz Él fue propicio a mí, que soy pecador. Y tenemos la guía del Espíritu Santo, que dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, para poder ir en ese camino a la salvación. Entonces, mis hermanos, pues todo depende de qué tipo de fe tiene. Si una fe de demonios o una fe viva. La fe de los demonios es la fe muerta, la que nada más se dice. Y la fe viva es la que se demuestra. Dice Tito 3:5, nos salvó.
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, que quede claro, ¿sí? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios nos salvó no por obras. No quiere decir que usted haciendo esto se va a hacer salvo, no. Él por su misericordia, no lo merecíamos. Acuérdense, nuestros pecados fueron puestos en Jesús y la justicia de Jesús fue puesta en nosotros. Así. Ahora, pues ahí dice, hermano, que no por obras. Ok, vamos a seguir leyendo. Tito 3:8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Ay, caramba, ahí ven el énfasis. Dice, quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, o sea, los que dicen que tienen fe, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahí está, la demostración de la fe. Usted dice que cree en Cristo, demuéstrelo. No puede cerrar usted su corazón contra el necesitado, por ejemplo. Ahora, si el necesitado físicamente, pues sabemos que hay un montón. No podríamos, como decía Pablo, si yo gastase todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, pues de nada me sirve. No se trata de hacer obra de ese tipo. ¿De qué se trata entonces? ¿De qué obra está hablando, hermanos? Usted está viendo que su familiar está muerto en sus delitos y pecados, ¿verdad? Está viendo que su esposo o su esposa no son cristianos. No están en el camino del Señor. Sus hijos, sus nietos, sus parientes, todos. Los que están a su alrededor, sus vecinos, qué sé yo, sus familiares, etc. Están viendo que se están yendo a una eternidad sin Dios. Ahora que murió la famosa actriz, un día antes había fallecido nuestra hermana Hortensia, acá en San Elizabeth. Y yo le decía al hermano, mira qué diferente va una mujer y otra. Una mujer, hermana Hortensia, que fue dedicada a sus hijos, que todos sus hijos son cristianos, que fiel hasta la muerte junto con su esposo, recibiendo los honores en el cielo, siendo recibida para ser consolada en el seno de Abraham, en el paraíso, como lo fue Lázaro, y ya escapándose de todas sus enfermedades y todo lo que tenía, ¿verdad? Qué tremendo, mira, que nadie supo de ella, o sea, no se pasó por televisión ni nada, pero sus obras con ella siguen. Son obras que son conocidas delante de Dios y están escritas en el libro de la vida. ¡Qué maravilla! Los muertos que mueren en el Señor son bienaventurados, dice el Señor. Sí, descansarán en sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Y el día siguiente murió esta artista tan famosa. Y todo el mundo, hasta ahorita todavía, le andan ahí clamando y diciendo todo lo que hizo, todas las obras que hizo, todo el dinero que ganó, que ya lo hicieron unas cuentas de millones de dólares. Y luego, al morir sin Cristo, mis hermanos, al morir sin haber sido esa fe que supuestamente ella proclamaba en el acto de obediencia, siendo bautizada para el perdón de sus pecados. ¿Qué tantas cosas que hizo? Pues aquí se quedan. Aquí se quedaron. ¿Qué es lo que ella va a dar cuentas ante Dios? Bueno, eso lo hacemos como una ilustración nada más. No sabemos los corazones y al final de cuentas que sea Dios el que determine. No podemos hacer un juicio, pero sí vemos una comparación de alguien que no fue famoso, pero que su vida fue consagrada a Dios, alguien que sí fue muy famoso, que hizo muchas riquezas, pero que al menos no sabemos que realmente haya obedecido para el perdón de sus pecados. Así puede estar usted también. Usted puede estar muy, muy fiel, usted puede ser muy constante, muy conocedor, puede hasta orar a Dios, pero si no obedece, si no pone su fe en acción, ¿qué dijo Cristo? El que creyere y nada más, no, y fuera bautizado, será salvo. El que no creyere, pues será condenado. Ese, pues sí. Pero quiere ser salvo, es el que creyere y fuera bautizado.
No, es que ser bautizado ya es una obra. Nosotros somos salvos. No es una obra. Es un acto de obediencia. Es una demostración de su fe. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentirse. Entonces, ¿qué se necesita de la persona? Creer, arrepentirse y bautizarse, de acuerdo a estos pasajes. Hay que confesar que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca, si dijeres que Él es el Señor. Entonces hay que decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Salvador. Amén. Ahí está. No, esas no son obras para ser salvos, no. Son actos de obediencia, es lo que Dios quiere oír de tu boca, que ha salido de tu corazón, como una demostración de esa fe. Así es que, mis hermanos, como pueden ver, pues ya hemos entendido claramente lo que significa el ser justificados por la fe. Pero no solamente por decir yo creo, sino cuando ponemos esa fe en obediencia. Por eso les invitamos a que sigamos en el estudio de la sangre de Cristo, cuando este fue la propiciación. Cómo Dios fue propicio a nosotros. Cómo fue que calmó la ira de Dios y nos dio la oportunidad de poder tener paz con Él. La próxima lección veremos acerca de la redención, otro beneficio de la sangre de Cristo. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén.